Pensamos en la Gran Depresión como esta catástrofe económica inmensa, casi anónima. Pero, ¿y si les digo que en el fondo es la historia de la idea de un solo hombre? Una idea que literalmente cambió el mundo. Vamos a ver cómo pasó todo esto. Ok, imaginen la escena. Es el 29 de octubre de 1929. Lo llaman el Martes Negro. Y de repente, ¡puf! 14.000 millones de dólares desaparecen. Simplemente se esfuman del mercado. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, esa cantidad de dinero era más que toda la economía de Canadá en ese entonces. Todo se evaporó en cuestión de horas. Un pánico total que supuestamente nadie vio venir. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible que pasara algo así? Bueno, resulta que detrás de todo ese caos había una idea, y detrás de esa idea, un hombre, Charles Mitchell. Él fue, y esto es lo increíble, el arquitecto de todo el sistema. Para entender cómo llegamos a ese punto, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a los felices años 20. Era una época de un optimismo desbordante. Piensen en esto, los autos Ford por todas partes, la radio sonando en cada casa, los rascacielos subiendo al cielo. Parecía que la prosperidad no iba a terminar nunca. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Antes de Charles Mitchell, la bolsa de valores era básicamente un club para ricos, un círculo súper exclusivo. Menos del 1% de la población participaba. Pero Mitchell, él no vio un muro, él vio una puerta abierta, una oportunidad gigantesca. Y esta era su gran idea, su filosofía. Era bastante simple, la verdad. Mitchell estaba convencido de que si cada ciudadano podía invertir, ser dueño de un pedacito de las grandes empresas del país, la prosperidad de todos iba a crecer muchísimo. Su plan era, en esencia, llevar Wall Street a la calle principal, a la gente común. Ok, ¿y cómo lo logró? Porque no fue solo decir, vengan a invertir. No. Él creó un sistema totalmente nuevo para que ese sueño fuera accesible y, aquí está la clave, peligrosamente atractivo. Miren, Mitchell era, antes que nada, un genio del marketing. Entendía a la gente a la perfección. Sus vendedores no te hablaban de números, te vendían sueños. Imagínense el discurso. ¿Por qué no ser dueña de una parte de la empresa donde trabaja su esposo? Hicieron que invertir se sintiera como algo personal, algo patriótico y sobre todo increíblemente fácil. Y aquí está el verdadero motor de toda esta locura: comprar con margen. El truco era súper simple. El banco te prestaba hasta el 90% del dinero para que invirtieras. Claro, esto hacía que tus ganancias se multiplicaran. Te sentías un genio de las finanzas. El problema, obviamente, es que el riesgo también se multiplicaba a un nivel catastrófico. Y la gente se volvió loca con esto. El volumen de estos préstamos se disparó un 425% en solo 4 años. O sea, todo el mercado de valores estaba flotando sobre una montaña de dinero prestado. Era una burbuja gigantesca, construida sobre pura deuda. Llegamos a 1929 y el sistema empieza a crujir. Se notan las primeras grietas. La Reserva Federal, el Banco Central, se da cuenta del peligro y trata de frenar las cosas. Pero Charles Mitchell, que para entonces ya era un héroe nacional, estaba a punto de tomar la decisión más importante y terrible de su vida. Entonces, la Reserva Federal lanza una advertencia muy clara a los bancos. Paren de prestar dinero para especular. El mercado, obviamente, se asusta y empieza a caer. El pánico se empieza a sentir en el aire. Parecía que la fiesta se había acabado. Pero justo en ese momento, Mitchell sale a escena. Y con estas palabras, básicamente desafió a la mismísima Reserva Federal. Imagínense. Al día siguiente, los periódicos lo bautizaron Sunshine Charlie, el hombre que salvó el mercado. Y funcionó. El pánico se detuvo en seco y la confianza volvió con más fuerza que antes. La gente le creyó. Pensaban que este tipo era infalible. Pero hay una cosa que es cierta. No se puede ignorar la realidad económica para siempre. Lo que hizo Mitchell no fue salvar el mercado. Lo único que hizo fue patear el problema para adelante, posponer lo inevitable.
y al hacerlo se aseguró de que la caída final fuera mucho, mucho peor. Y así fue como el mismo sistema que él creó se terminó comiendo a sí mismo. Fue una espiral mortal. Miren, los precios empezaron a bajar. Los bancos empezaron a pedir su dinero de vuelta, las famosas llamadas de margen. La gente no tenía el efectivo, así que, ¿qué hacían? Vendían sus acciones. Y esa venta masiva hacía que los precios bajaran todavía más rápido. Y eso provocaba más ventas forzadas. Una reacción en cadena que nadie pudo parar. Y el costo humano fue terrible. Estamos hablando de 25 millones de personas que perdieron su trabajo. 1 de cada 4 trabajadores de la noche a la mañana sin nada. Esto ya no era solo una crisis financiera en Wall Street. Era una catástrofe humana que marcó el comienzo de la Gran Depresión. ¿Y qué pasó con Sunshine Charlie? Bueno, el salvador del mercado se convirtió en el enemigo público número 1. El propio New York Times lo llamó el arquitecto de la catástrofe. Su caída fue tan espectacular como la del mercado que él mismo había inflado. Y cuando lo llamaron a testificar ante el Congreso, ¿saben qué dijo? Nada de arrepentimiento. 0. Se negó a aceptar cualquier responsabilidad. Dijo que él solo le había dado a la gente una oportunidad. Claro, para los millones que lo habían perdido absolutamente todo, esas palabras sonaban vacías, una burla. Toda esta catástrofe, por supuesto, provocó cambios gigantescos. Pero la gran pregunta hoy es, ¿de verdad aprendimos la lección? Porque, y esto es lo inquietante, las ideas de Mitchell, los mecanismos que él usó, están más vivos que nunca. A ver, después del desastre, el gobierno reaccionó con todo. Se pusieron en marcha regulaciones súper estrictas para que algo así no volviera a pasar. Se crearon barreras para separar el dinero de los ahorros de la gente, de la especulación de Wall Street. Y se fundaron nuevas agencias para vigilar todo el sistema. Ahora, volvamos un momento a su eslogan. ¿Se acuerdan? Todo estadounidense debería ser un capitalista. Esa promesa tan potente de abrir las finanzas para todos, de darle a la gente común la oportunidad de crear riqueza. Y ahora, escuchen con atención. Hacer de todos un inversionista. El lenguaje es casi el mismo. Las apps de inversión de hoy en día usan exactamente la misma idea de empoderamiento, de acceso para todos, invitando a una nueva generación a sumarse a la fiesta. Y aquí es donde la cosa se pone seria. El paralelo más alarmante. La cantidad de dinero que se pida prestado hoy para especular en el mercado hace que las cifras de 1929 parezcan un juego de niños. Es el mismo combustible que alimentó esa burbuja, solo que ahora la escala es inmensamente mayor. Y con esto llegamos al punto clave. La historia de Charles Mitchell es, más que nada, una advertencia. Su sistema convirtió el sueño americano en una pesadilla por una razón muy simple. Le dio a todo mundo acceso al riesgo, pero no a la comprensión de ese riesgo. Y hoy, cuando las promesas de dinero fácil vuelven a sonar tan fuerte, la pregunta que nos queda en el aire es, ¿hemos aprendido a reconocer la melodía antes de que sea demasiado tarde?